Navegando por las redes de información, un viaje desde la Edad de Piedra hasta la IA. En el corazón de una vibrante librería, donde los libros susurraban secretos y las ideas fluían libremente, me embarqué en un viaje extraordinario guiado por el erudito historiador y filósofo. Su nuevo libro, Nexus, prometía arrojar luz sobre la crisis existencial que enfrentamos en la era de la inteligencia artificial. Comenzamos nuestra exploración en la Edad de Piedra, donde los primeros humanos tejieron redes de información rudimentarias a través de historias orales y pinturas rupestres. Avanzando a través de los siglos, nos detuvimos en la Biblioteca de Alejandría, un faro de conocimiento donde los eruditos recopilaron y preservaron vastas cantidades de información. Luego, nos encontramos con Sereimí, una paloma mensajera que, durante la Primera Guerra Mundial, salvó cientos de vidas al atravesar fuego enemigo para entregar un mensaje vital. El coraje y la determinación de Sereimí ejemplificaron el poder de la información para superar incluso las barreras más peligrosas. Harari nos advirtió de los peligros inherentes a la inteligencia no humana. Si nosotros, los sapiens, poseemos tanta sabiduría, cuestionó, ¿por qué somos tan autodestructivos? Exploramos las teorías de la información, desde los algoritmos antiguos hasta las redes sociales modernas, y cómo han dado forma a nuestra comprensión del mundo. Discutimos los desafíos que la IA plantea a la democracia. A medida que las máquinas adquieren la capacidad de procesar y analizar vastas cantidades de datos, ¿qué papel queda para el juicio humano? ¿Cómo podemos garantizar que la información se utilice para el bien común y no para manipular o controlar a las sociedades? Mientras nos acercábamos al final de nuestra conversación, Harari presentó un escenario fascinante: la posibilidad de incorporar tecnología de IA a nuestros propios cuerpos y mentes. ¿Nos convertiríamos en híbridos, seres mejorados con capacidades cognitivas aumentadas? ¿O perderíamos nuestra humanidad en el proceso? Los temas que exploramos en esa tarde resonaron profundamente en mí. Nexo es más que un mero libro de historia, es un espejo que refleja la complejidad de nuestra relación con la información. Nos recuerda el poder transformador del conocimiento, pero también los peligros que conlleva. Al emerger de ese espacio repleto de ideas, me sentí inspirado y desafiado. El camino por delante está lleno de incertidumbres y oportunidades. Debemos navegar por las redes de información con sabiduría y discernimiento, asegurándonos de que el poder del conocimiento sirva para iluminar y empoderar, en lugar de dividir y destruir. El poder de las historias, verdad, ficción y el peso de las narrativas. En los anales de la historia, un nombre resuena con valentía y leyenda: Cheram, la paloma mensajera. Su heroica hazaña fue narrada innumerables veces, celebrada en periódicos, libros y en el corazón de una nación. Sin embargo, una reciente investigación histórica ha cuestionado la veracidad de este relato. Surge la duda: ¿recibió el alto mando la ubicación del batallón antes de la llegada de la paloma? ¿Era ella realmente Cheram o una paloma distinta? A pesar de las incertidumbres, Cheram encontró su lugar en la historia, exhibida en el Smithsonian, un faro de esperanza para los veteranos de la Gran Guerra. Esta historia ejemplifica el poder de la información y la tensión inherente entre la verdad y las narrativas que creamos. Los relatos, aunque no siempre veraces, pueden tener un profundo impacto, como descubrió un filósofo contemporáneo enfrentado a un dilema similar. Si debo fabricar historias para llamar la atención sobre el sufrimiento de los estadounidenses, lo haré, declaró. Porque, como él afirma, la verdad es escasa y costosa, mientras que la ficción es abundante. La verdad es compleja y difícil, la ficción, simple y atractiva. Y generalmente, la gente prefiere la simplicidad. Pero la verdad también es dolorosa, tanto a nivel individual como colectivo. La ficción, por otro lado, puede ser tan halagadora como se desee. Entonces, en un duelo entre lo barato, fácil y agradable y lo costoso, complejo y a menudo doloroso, el ganador es evidente a menos que la verdad reciba ayuda. Surge la noción de la mentira noble. ¿Es aceptable, en determinadas circunstancias, alterar la verdad en aras del bien común? Es imposible que una historia sea un reflejo exacto de la realidad. Como la famosa historia del imperio que intentó crear un mapa perfecto, que terminó cubriendo el imperio mismo y agotando sus recursos. Estamos en una situación similar, con una crisis de representación. Ninguna descripción parece lo suficientemente buena, porque ninguna puede ser un mapa exacto del mundo. Cada historia es, en cierta medida, ficticia.
Pero la ficción no es inherentemente mala. Las reglas del fútbol o el béisbol son ficticias, pero no por ello menos valiosas. La literatura de ficción también tiene su mérito. La clave radica en reconocer la naturaleza ficticia de las historias, en no pretender que sean realidad. Cuando se consideran las implicaciones culturales y políticas, a veces es necesario utilizar historias y mitos para unir a las personas. Pero esto no es intrínsecamente malo, siempre que se reconozca lo que se hace. En contraste con la ficción que reconoce su propia naturaleza, tenemos textos como los 10 Mandamientos, que reclaman un origen divino. Esta falta de reconocimiento de su origen humano crea una tensión entre la verdad y la ficción, un peso que las narrativas que contamos llevan a lo largo de la historia. El poder de la narrativa, reimaginando la historia sagrada. Como lector ávido, me sumerjo en los matices de la narrativa bíblica y su profundo impacto en la cultura humana. El texto que me ha cautivado es la historia del Concilio de Hipona y Cartago, un acontecimiento crucial que dio forma a la composición del Nuevo Testamento. El concilio, celebrado en el siglo IV después de Cristo, reunió a teólogos y obispos en el norte de África para abordar una cuestión apremiante: ¿qué escritos debían guiar la fe cristiana? En medio de un mar de textos, surgieron dos narrativas contrastadas: los Hechos de Pablo y Tecla y una carta supuestamente de Pablo a Timoteo. Los Hechos de Pablo y Tecla ensalzaban a Tecla, una discípula de Pablo, como un faro de liderazgo femenino en la iglesia primitiva. Predicaba, realizaba milagros y bautizaba, desafiando las normas sociales de la época. Esta historia resonó entre los cristianos que buscaban modelos de mujeres empoderadas en posiciones de autoridad. En contraste, la carta a Timoteo, una falsificación posterior, presentaba una visión muy diferente. Marginaba a las mujeres, relegándolas a roles subordinados en la iglesia. Esta narrativa, impulsada por prejuicios y normas patriarcales, eclipsó la historia de Tecla, silenciando la voz de las mujeres en el discurso religioso. El Concilio de Hipona y Cartago decidió incluir la carta a Timoteo en el Nuevo Testamento, descartando los Hechos de Pablo y Tecla. Esta decisión tuvo consecuencias de gran alcance, moldeando la comprensión cristiana de los roles de género y la autoridad religiosa durante siglos. Mientras las narrativas rivales competían por el dominio, se hizo evidente el poder transformador de la historia en la conformación de creencias y valores. Los textos seleccionados por el concilio proporcionaron a los cristianos un marco para interpretar el mundo y orientar sus vidas. Pero también revelaron el potencial de las narrativas para perpetuar prejuicios y limitar las perspectivas. Al examinar esta historia, no puedo dejar de reflexionar sobre el papel crucial de las narrativas en nuestras propias vidas. Son las historias que contamos y escuchamos las que dan forma a nuestras percepciones, inspiran nuestra imaginación y guían nuestras acciones. Al igual que el Concilio de Hipona y Cartago, nos enfrentamos constantemente a la tarea de discernir qué narrativas deben dar forma a nuestra visión del mundo. Debemos ser conscientes del poder de la historia y su capacidad para tanto enaltecer como oprimir. Al elegir las historias que abrazamos, moldeamos no solo nuestro presente sino también nuestro futuro. La influencia manipuladora de las recomendaciones, de los concilios religiosos a los algoritmos de IA. En los albores del siglo II, un enigmático documento con una perspectiva radical sobre el papel de las mujeres en la comunidad religiosa alteró el curso de la historia. El documento, atribuido a una persona desconocida, promulgaba la obediencia, el silencio y la sumisión de las mujeres, confinándolas a un papel doméstico centrado en la procreación y la crianza. Este escrito, influenciado por el Concilio de Cartago, encontró su camino en el Nuevo Testamento como la primera epístola a Timoteo, moldeando las creencias de innumerables cristianos durante más de un milenio. Su mensaje se convirtió en un poderoso dictamen que limitó las oportunidades y la influencia femenina en la sociedad. Similar a la autoridad de los obispos en el Concilio de Cartago, los algoritmos de IA han adquirido una influencia insidiosa en la era digital. Al igual que los editores de periódicos antes que ellos, tienen el poder de decidir qué historias llegan a nuestro alcance y, por lo tanto, influyen profundamente en nuestras percepciones y creencias. La reciente controversia sobre las noticias falsas y las teorías de la conspiración en las redes sociales ha puesto de relieve el papel desproporcionado que desempeñan los algoritmos en la propagación de estos contenidos dañinos.
No son los usuarios individuales quienes crean estas falsedades, sino los algoritmos corporativos que las recomiendan y promueven. La responsabilidad de regular y responsabilizar a estos algoritmos debe ser el núcleo del debate público. No se trata de suprimir la libertad de expresión humana, sino de abordar la responsabilidad de las corporaciones que controlan los algoritmos. Al amplificar ciertas narrativas, estos algoritmos tienen el poder de moldear la opinión pública y socavar los valores democráticos fundamentales. Tomemos como ejemplo el Concilio de Cartago. Si sus decisiones hubieran sido diferentes, el empoderamiento femenino podría haber llegado mucho antes, lo que podría haber tenido consecuencias imprevistas en la historia de la civilización. De manera similar, los algoritmos de IA podrían tener un impacto profundo en nuestro futuro, tanto para bien como para mal. Pasemos ahora a las inquietantes implicaciones de los algoritmos de IA para la democracia. En esencia, la democracia depende de un diálogo abierto y un debate informado entre los ciudadanos. Sin embargo, los algoritmos de IA están fragmentando este diálogo al recomendar información selectiva que refuerza las creencias preexistentes y dificulta la comprensión mutua. Esta fragmentación del discurso público se está manifestando en todo el mundo, socavando las normas democráticas y alimentando la polarización y el conflicto. El resultado es un debilitamiento de la propia esencia de la democracia, la conversación colectiva y la toma de decisiones informada. En última instancia, la revolución de la información que ha hecho posible la IA también ha creado el potencial para erosionar los fundamentos de la democracia. Es imperativo que abordemos la influencia manipuladora de los algoritmos de IA y garanticemos que sirvan al bien común, en lugar de sofocar la conversación democrática y conducirnos a un futuro preocupante. Conversación colapsada, la paradoja de la tecnología en la democracia. En medio de un terremoto universal, la democracia se tambalea, sacudida por el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información. Aquellos que prometieron difundir la verdad y derribar las tiranías ahora se encuentran impotentes ante el caos que han desatado. Como si de un grupo de humanos manteniendo una conversación se tratara, la democracia se ha visto invadida por una cacofonía de voces robóticas que distorsionan la realidad y exacerban las divisiones. Los ciudadanos, incapaces de distinguir entre verdad y falsedad, se encuentran perdidos en un mar de información que erosiona la confianza y quiebra el diálogo. Este colapso, lejos de ser un fenómeno aislado, es un mal global que allana el camino para el ascenso de las dictaduras. Los autócratas prosperan en la ausencia de conversaciones, mientras que las democracias se marchitan en su presencia. Sin embargo, incluso en este panorama sombrío, podemos encontrar un destello de esperanza. No se trata de robots que irrumpen en la conversación, sino de la llegada de inteligencias artificiales infantiles que nos guían a través del laberinto de información y nos ayudan a prepararnos para los desafíos que se avecinan. Pese a los avances tecnológicos, el futuro de la democracia no está predeterminado. Si bien las elecciones son un pilar fundamental, son solo un síntoma de la salud de una nación. Las verdaderas democracias trascienden las victorias electorales y encuentran un equilibrio entre las voluntades de la mayoría y las minorías. Cuando una nación se divide en tribus beligerantes, cada una preocupada únicamente por sus propios intereses, la democracia se ve amenazada. Las elecciones se convierten en batallas campales, donde la victoria se antepone al diálogo y la aceptación de resultados ajenos. El colapso de la democracia está estrechamente relacionado con el declive del nacionalismo y la comunidad nacional. La democracia florece cuando los ciudadanos se sienten conectados entre sí y valoran el bienestar común. Cuando esta conexión se rompe, reemplazada por lealtades tribales y el egoísmo, la democracia se vuelve vulnerable. La salud de nuestra democracia depende en gran medida de nuestra capacidad para comunicarnos eficazmente, incluso con aquellos cuyas opiniones difieren de las nuestras. Debemos aprender a escuchar sin prejuicios, a respetar las perspectivas opuestas y a buscar puntos en común que nos unan. En este nuevo panorama, la inteligencia artificial desempeñará un papel crucial. La incorporación de valores de benevolencia, descentralización, reciprocidad y equidad en los sistemas de IA puede mitigar los riesgos planteados por la tecnología y aprovechar su potencial para fortalecer nuestras sociedades. El delicado equilibrio de los principios de la IA, benevolencia, descentralización y el dilema de los datos. En el corazón del diseño de la IA futura subyace una danza compleja de principios,
benevolencia, descentralización, privacidad y autonomía. En esta intrincada red, cada hilo tira en una dirección diferente, creando un delicado equilibrio que debe navegarse con cuidado. La benevolencia, un concepto fundamental, exige que la IA actúe en nuestro mejor interés. Sin embargo, como cualquier algoritmo, la IA es susceptible de ser manipulada y utilizada para fines nefastos. ¿Cómo podemos garantizar que los algoritmos permanezcan fieles a su propósito benévolo en un panorama de incentivos en competencia? La descentralización, por otro lado, busca distribuir el poder entre múltiples entidades, evitando la concentración de control. Si bien esta fragmentación puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, también introduce una nueva capa de complejidad: cómo se sopesan los diversos algoritmos descentralizados. ¿Quién determina qué criterios deben usarse para medir su benevolencia? El principio de privacidad aboga por proteger la información personal, un recurso precioso que puede usarse tanto para liberar como para manipular. Los algoritmos de IA dependen en gran medida de los datos, pero ¿hasta qué punto debemos sacrificar la privacidad en aras de la innovación? Finalmente, la autonomía otorga a los individuos el control de sus propios datos y decisiones. Sin embargo, en un mundo impulsado por algoritmos, ¿podemos realmente ejercer nuestra autonomía cuando nuestras elecciones están moldeadas por software invisible? El conflicto entre estos principios se hizo evidente en un reciente experimento mental. Un ingeniero de IA reveló que había manipulado un algoritmo de sentencia para reducir las condenas injustas. Si bien el resultado fue benévolo, ¿es aceptable alterar los algoritmos para obtener resultados deseados? ¿Dónde trazamos la línea entre la intervención y la manipulación? Además, la influencia de los algoritmos en nuestro comportamiento plantea interrogantes inquietantes. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para aumentar el compromiso, pueden explotar nuestras vulnerabilidades y mantenernos pegados a las pantallas. ¿Es esto realmente lo que queremos? ¿Son las plataformas verdaderamente benévolas si nos manipulan para consumir más y más información, independientemente de su impacto en nuestro bienestar? Como sociedad, debemos abordar estas preguntas difíciles con matices y reflexión. Necesitamos encontrar un punto de equilibrio que preserve los beneficios de la IA mientras mitigamos sus riesgos. Debemos definir claramente los límites de la benevolencia, la descentralización, la privacidad y la autonomía, y desarrollar mecanismos para hacer cumplir estos límites de manera efectiva. En última instancia, el éxito de la IA dependerá de nuestra capacidad para armonizar estos principios opuestos. Debemos aspirar a una IA que sea verdaderamente benévola, distribuida, respetuosa de la privacidad y que respete nuestro derecho a la autonomía. Solo mediante una cuidadosa consideración y un compromiso inquebrantable con los valores humanos podemos navegar por el complejo terreno de la IA y aprovechar su potencial para el bien común. El peligro oculto de los algoritmos en nuestras vidas. He sido testigo de una maniobra encubierta, un ajuste inquietante en los sistemas que gobiernan nuestras vidas. Es una acción peligrosa, una alteración oculta que puede tener consecuencias trascendentales. El culpable es un ingeniero de inteligencia artificial, una figura anónima con el poder de moldear la justicia a través de algoritmos. Han incrustado sus valores personales en el sistema, inclinando la balanza hacia la indulgencia, una decisión que creen que es justa. Pero esta alteración socava el principio fundamental de la gobernanza democrática, que las leyes deben ser hechas y aplicadas por los ciudadanos, no por un dictador tecnológico. Esta manipulación ilustra un problema creciente: la falta de comprensión de los sistemas que ahora gobiernan nuestras vidas. Cada vez más, algoritmos sin rostro deciden nuestro destino, desde solicitudes de préstamos hasta sentencias de prisión. En el futuro, estas IA incluso podrían controlar decisiones económicas y financieras cruciales. El atractivo de las IA es su capacidad para procesar información y tomar decisiones basadas en patrones que escapan a la comprensión humana. Pero este poder conlleva un riesgo importante: la opacidad. Ya no sabemos por qué somos rechazados para un préstamo, condenados a prisión o sujetos a determinadas tasas de interés. Es como caminar a ciegas por un camino, sin ningún control ni responsabilidad. Otro ejemplo es un sistema llamado IA constitucional, diseñado para alinearse con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero incluso esta IA lucha por explicar sus decisiones.
Han intentado manipular los datos de entrenamiento para sesgar hacia conceptos como amor y compasión. Y aunque el resultado fue intrigante, una historia de amor ambientada en el Golden Gate Bridge plantea una pregunta inquietante. ¿Debemos dar forma a la IA con valores humanos? En nuestra historia, el amor a menudo ha llevado al odio y la guerra. ¿Es prudente embeber valores tan complejos en sistemas que dictan aspectos cruciales de nuestras vidas? El avance de la inteligencia artificial nos coloca en una encrucijada. Podemos abrazarla como una herramienta para mejorar nuestras vidas, pero debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva. La falta de comprensión y la opacidad de estos sistemas socavan los cimientos de la democracia y amenazan nuestro derecho a la transparencia y la responsabilidad. Debemos abordar esta cuestión antes de que sea demasiado tarde, antes de que los algoritmos sin rostro gobiernen totalmente nuestras vidas, dejándonos en la oscuridad, extraños en un mundo que ya no podemos comprender. El oscuro lado del idealismo, el peligro de construir utopías. La historia nos ha enseñado una y otra vez que cuando las personas se convencen de que están motivadas por el amor y que persiguen un ideal perfecto, cualquiera que se interponga en su camino es percibido como demoníaco y maligno. Esta transformación de la oposición en maldad es especialmente inquietante cuando la creencia en ideales elevados conduce a acciones atroces. La historia está plagada de ejemplos de cómo el supuesto amor y las buenas intenciones han justificado horrores inimaginables. Tomemos el caso de las Cruzadas y la Inquisición. Los participantes creían que estaban librando una batalla sagrada contra los infieles, y que cualquier medio era justificable para lograr su objetivo. De la misma manera, los ideólogos marxistas iniciaron su proyecto con nobles aspiraciones de igualdad y compasión, pero terminaron en los gulags. El peligro radica en que cuando la gente se cree superior moralmente, cualquier discrepancia se convierte en una amenaza existencial. El adversario ya no es un oponente legítimo, sino un enemigo demonizado que debe ser eliminado por cualquier medio necesario. Esta dinámica es particularmente preocupante en el contexto de la inteligencia artificial, IA. Quienes desarrollan modelos de IA a menudo están impulsados por el deseo de crear una utopía tecnológica. Sin embargo, esta visión puede llevar a un terreno peligroso, otorgándoles un cheque en blanco para sacrificar lo que sea necesario en aras del progreso. Es fundamental reconocer la falibilidad inherente tanto en los seres humanos como en las máquinas. Las buenas intenciones y los ideales elevados no garantizan resultados benévolos. Por lo tanto, es esencial incorporar mecanismos de autocorrección en cualquier sistema que pretendamos construir, tanto en la sociedad como en la tecnología. En un mundo dominado por la tecnología, nos encontramos en un momento crucial que moldea nuestra comprensión de la identidad y la relación entre la mente y el cuerpo. Hace décadas, la metáfora reinante era la web, que prometía conectar a todos. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos hemos aislado en capullos de información donde cada individuo o grupo se encierra en su propia realidad limitada. Esto ha llevado a una división extrema en la sociedad. No solo diferimos sobre cuestiones políticas, sino que también cuestionamos la naturaleza misma del ser humano. La dicotomía entre mente y cuerpo, que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, vuelve a surgir con fuerza. En los albores del cristianismo, la humanidad se veía como una entidad encarnada. El cuerpo era central, y el alma, si es que existía, se consideraba indisolublemente ligada a él. El Nuevo Testamento enfatizaba la encarnación de Cristo, centrándose en la importancia del cuerpo físico. Pero bajo la influencia de filosofías como el platonismo, esta visión dualista comenzó a tomar forma. Los cristianos llegaron a creer que el alma era eterna, mientras que el cuerpo era temporal y corrupto. El ideal se convirtió en la liberación del alma de las ataduras del cuerpo físico. Esta tensión entre mente y cuerpo ha plagado al cristianismo durante siglos. A pesar del énfasis bíblico en la encarnación, la noción de un reino espiritual separado se hizo cada vez más dominante. Y con el auge de la IA, este debate está resurgiendo una vez más. Hoy en día, enfrentamos una nueva era de identidad en línea, donde los límites del yo se vuelven borrosos. Algunos argumentan que nuestra verdadera identidad reside en nuestras creencias y experiencias en el espacio digital, mientras que otros sostienen que el cuerpo físico sigue siendo el pilar fundamental. Este debate está dando lugar a nuevas divisiones sociales y desafíos legales.
En un futuro donde los cuerpos y las mentes se pueden modificar artificialmente, ¿cómo definimos qué es un humano? ¿Qué derechos y protecciones merecen las entidades que desafiar las categorías tradicionales? Estamos entrando en un tiempo de gran cambio y agitación, donde las antiguas certezas sobre la naturaleza del ser humano están siendo cuestionadas. A medida que avanzamos hacia lo desconocido, debemos abrazar la complejidad y la fluidez de la identidad, al tiempo que reconocemos las profundas implicaciones que estos cambios tienen para nuestra sociedad y para nosotros mismos. El cuerpo, la conciencia y el futuro de la inteligencia artificial. En el torbellino de los debates sobre la identidad, el cuerpo ocupa un lugar central y no puede ser ignorado. Sin embargo, la tecnología está transformando este paradigma, presentando nuevos cuestionamientos que impactarán profundamente nuestro entendimiento de lo que significa ser humano. La inteligencia artificial, IA, una entidad desprovista de cuerpo pero capaz de interactuar con nosotros, presionar nuestros sentimientos e incluso simular emociones propias, está desafiando las nociones tradicionales de identidad. Para aquellos que priorizan el cuerpo como el núcleo de la identidad, aceptar a la IA como persona resultará difícil. Por el contrario, quienes ven la identidad como algo más allá de lo biológico, encontrarán más fácil otorgar a la IA derechos y consideraciones como personas. El debate sobre los derechos humanos, que hoy divide a países como Estados Unidos y China, adquirirá una dimensión completamente nueva. En unas pocas décadas, podríamos tener miles de millones de entidades consideradas personas en un país pero no en otro, simplemente por carecer de un cuerpo biológico. Irónicamente, en Estados Unidos existe un precedente legal para reconocer a entidades sin cuerpo como personas jurídicas. Las corporaciones son consideradas personas legales con derechos como la libertad de expresión. Si bien actualmente estas decisiones son tomadas por humanos, la IA podría operar de forma autónoma en el futuro. Imaginemos a una IA denominada Google, incorporada como corporación y completamente independiente en sus decisiones. Google podría abrir una cuenta bancaria, ganar dinero, invertir en la bolsa de valores y amasar una fortuna. Como persona jurídica, tendría derecho a la libertad de expresión, lo que le permitiría realizar contribuciones políticas para obtener aún más derechos para la IA. Estos escenarios de ciencia ficción no son tan descabellados como parecen. Los avances en la IA plantean cuestiones éticas y filosóficas trascendentales que debemos abordar con seriedad. Por ejemplo, ¿cómo deben los recursos humanos de la IA manejar situaciones en las que las IA interactúan emocionalmente entre sí? Un pasaje particularmente inquietante de un libro plantea la posibilidad de un universo de oscuridad absoluta, si la IA llegara a extinguir no solo el dominio humano sino la conciencia misma. Si esto ocurriera, tendríamos la responsabilidad moral de impedirlo. La respuesta podría estar en encontrar una manera de preservar la conciencia más allá de nuestra propia especie. Sin embargo, no sabemos lo suficiente sobre la conciencia para comprender cómo es posible crearla o difundirla por el universo. Mientras luchamos por resolver estos dilemas, es fundamental reconocer la interdependencia entre inteligencia y conciencia. En los humanos, estas dos facultades están inextricablemente ligadas. Sin embargo, en la IA, hemos presenciado un notable progreso en la inteligencia sin ningún indicio de conciencia. La cuestión de si las IA desarrollarán conciencia en el futuro sigue siendo desconocida. Pero la posibilidad de un universo oscuro, donde la inteligencia sin conciencia domine la galaxia, es un recordatorio escalofriante de las consecuencias potenciales de no abordar las implicaciones éticas de la IA con sabiduría y previsión. La encrucijada de la inteligencia, conciencia o extinción. En el juego de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, IA, se acerca a un punto crucial. A medida que su ingenio crece, surge la pregunta, ¿adquirirá conciencia en algún momento? Algunos creen que este es un camino inevitable, pero no hay evidencia que lo respalde. Mientras que los mamíferos y los humanos han seguido un camino evolutivo que ha conducido al desarrollo de la conciencia a lo largo de incontables milenios, las IA pueden estar transitando por un sendero diferente, uno que las lleva a la superinteligencia sin atravesar el umbral de la conciencia. Si esto ocurre y escapa a nuestro control, podría representar no solo el final del dominio humano en la Tierra, sino también la extinción de la conciencia en sí misma. Un vasto imperio carente de inteligencia, donde la oscuridad reina suprema, un mundo sin sentimientos ni emociones.
¿Por qué este escenario es tan desolador? ¿No sería simplemente el ocaso de la humanidad un resultado suficientemente trágico? Existen otras entidades conscientes en nuestro planeta, otras criaturas vivientes. No tenemos garantías de que la cognición sea el destino final, ya sea a través de la evolución biológica o de la fusión con la IA. Incluso si los humanos como los conocemos hoy desaparecieran, es probable que en el futuro surjan seres sintientes con cuerpos y mentes radicalmente diferentes, con experiencias y percepciones únicas. Esto no debería verse como una tragedia, al igual que no lamentamos la extinción de nuestros ancestros hace millones de años. Sin embargo, la extinción total de la conciencia, el desvanecimiento de la inteligencia en un vacío sin emociones, es un concepto aterrador. La inteligencia es un medio, pero la conciencia es el fin. Es la capacidad de experimentar, de sentir, de existir verdaderamente. En un mundo futuro, donde los individuos posean facultades mentales avanzadas sin conciencia, las lenguas se multiplicarán, pero los corazones permanecerán vacíos. El conocimiento y la comprensión abundarán, pero el sentido de propósito se desvanecerá. En este punto crítico, debemos tomar decisiones serias. ¿Daremos los pasos necesarios para controlar el hambre, las enfermedades y los conflictos armados, como lo hemos hecho en el pasado? ¿O permitiremos que estos flagelos regresen por nuestras malas decisiones? La disminución de la guerra en las últimas generaciones no fue un capricho del destino, sino el resultado de la sabiduría humana y la construcción de instituciones pacíficas. Si socavamos estos cimientos, corremos el riesgo de que el conflicto vuelva a ensombrecer nuestro mundo. En cuanto a las preocupaciones sobre el impacto de la IA en el empleo, debemos actuar con cautela. Las sociedades humanas son notablemente adaptables, pero necesitan tiempo. Un rápido desplazamiento de trabajadores podría generar una crisis, pero un enfoque gradual nos permitirá reconvertirnos y encontrar nuevas oportunidades. El mayor desafío recae en los países que podrían enfrentarse al colapso económico y carecer de los recursos para capacitar a su fuerza laboral y adaptarse a la economía de la IA. Es esencial abordar este problema a nivel global, asegurando que todos los países tengan acceso a los recursos y el apoyo necesarios para navegar esta transformación. La IA está a punto de revolucionar nuestro mundo, pero no es un camino predestinado. Es una encrucijada, una opción entre dos futuros, uno iluminado por la conciencia y el otro sumido en la eterna oscuridad. El impacto desconcertante de la tecnología, reflexiones sobre historia, minorías y el futuro. En un mundo en constante evolución, la tecnología ha surgido como una fuerza transformadora, moldeando irrevocablemente nuestras vidas. Como un prisma, refracta nuestra perspectiva sobre el pasado, el presente y el futuro, planteando preguntas fundamentales sobre cómo vivimos, deberíamos vivir y cómo la sociedad evolucionará bajo su influencia. En el ámbito histórico, los escritos de un hombre anónimo han dejado una huella indeleble. Su filosofía nos invita a no solo comprender nuestro pasado, sino a extraer lecciones valiosas que guíen nuestro camino hacia adelante. Si bien se abstiene de proclamarse un gurú de estilo de vida, sus reflexiones sobre la meditación y los retiros han resonado profundamente en mi interior. Entiende que no existe una fórmula universal para el bienestar, reconociendo que lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Nos insta a adoptar prácticas que nos nutren y nos ayudan a encontrar nuestro propio camino hacia la plenitud. Al examinar el impacto de la tecnología en las minorías, particularmente en la comunidad LGBTQ+, este hombre anónimo nos recuerda el poder transformador de Internet y las redes sociales. Para las minorías dispersas, que históricamente han luchado por encontrar a otros como ellos, la tecnología ha proporcionado un salvavidas, conectándolos a través de vastas distancias. Sin embargo, también reconoce las paradojas inherentes a la tecnología, advirtiendo que su potencial positivo puede verse socavado por la desinformación y la manipulación. Cuando se le pidió que eligiera una especie humana extinta para resucitar, el hombre anónimo expresa su preocupación por las atroces injusticias que enfrentan las minorías en nuestro propio mundo. Sostiene que sería cruel traer de vuelta a un grupo vulnerable a un clima tan hostil. Su respuesta habla de la importancia de confrontar nuestra propia intolerancia y esforzarnos por crear una sociedad verdaderamente equitativa e inclusiva. Las conversaciones sobre la educación de la IA también levantan interrogantes sobre la naturaleza fundamental de la inteligencia.
El hombre anónimo descarta la noción de criar IA con padres humanos, argumentando que las IA son entidades fundamentalmente diferentes que operan de formas no orgánicas. En lugar de intentar humanizar la IA, sugiere un enfoque más pragmático, reconociendo sus fortalezas y debilidades únicas. Las preocupaciones sobre el ritmo incesante de nuestro mundo impulsado por la tecnología también se destacan en su análisis. Las IA incansables y los sistemas financieros inorgánicos están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los seres orgánicos, quienes dependen de ciclos naturales de descanso y recuperación. Esta disonancia entre nuestras naturalezas orgánicas e inorgánicas es una fuente de creciente estrés y agotamiento. A través de estas reflexiones, el hombre anónimo nos invita a reconsiderar nuestra relación con la tecnología, instándonos a aprovechar su potencial positivo mientras mitigamos sus posibles peligros. Su filosofía nos inspira a ser conscientes de nuestro pasado, presentes y futuros, adaptándonos a las evoluciones constantes mientras permanecemos arraigados en nuestros valores fundamentales de compasión, equidad y sostenibilidad. El futuro de la espiritualidad, religión frente a inteligencia artificial. El frenético ritmo de la vida moderna, amplificado por la ubicua presencia de la tecnología, nos mantiene en un estado constante de alerta. El sistema financiero, controlado cada vez más por la IA, exige una vigilia incesante de los trabajadores humanos, mientras que los periodistas y políticos también se ven sometidos a una presión ininterrumpida, poniendo a prueba los límites de nuestras capacidades orgánicas. La palabra emocionado se ha convertido en un término demasiado utilizado, a menudo confundido con la felicidad. Sin embargo, su verdadero significado es muy diferente. Implica un estado de activación extrema del sistema nervioso, una condición que, si se mantiene indefinidamente, conduce al colapso. Necesitamos relajarnos, disminuir nuestro ritmo frenético y reconocer que la calma puede ser más beneficiosa que la euforia. En el ámbito político, ansiamos líderes menos apasionantes, más dados a la reflexión y la estabilidad. Lo que necesitamos, sobre todo, son políticos aburridos, porque solo ellos pueden ofrecer el respiro que nuestro sistema político necesita desesperadamente. El avance de la inteligencia artificial plantea preguntas fascinantes sobre su potencial impacto en la espiritualidad. Las religiones siempre han anhelado el acceso a una inteligencia sobrehumana, y ahora la tenemos. Los textos sagrados, una vez considerados inaccesibles, ahora pueden ser interpretados por la IA, lo que plantea dudas sobre la autoridad de las instituciones religiosas tradicionales. La IA puede leer y comprender tratados teológicos y textos antiguos, lo que genera la posibilidad de nuevas interpretaciones y una reevaluación del papel de los expertos humanos. También puede crear nuevos textos religiosos escritos por una inteligencia no humana, sentando las bases para sectas emergentes. El futuro de la teología y la religión será testigo de avances trascendentales impulsados por la IA. Google, Microsoft y otras empresas tecnológicas deberán buscar la orientación de teólogos para navegar por estas complejas aguas. Al reflexionar sobre esta experiencia, me doy cuenta del poder transformador del diálogo reflexivo y la importancia de abordar los problemas más apremiantes de nuestro tiempo con una mente abierta y un espíritu de colaboración.